Ok. Entonces ahí vemos ya en una pieza cilíndrica los planos de deslizamiento. Un plano de deslizamiento respecto de la carga P y el plano de deslizamiento con el ángulo chi respecto de ese plano de deslizamiento y la carga P. Ajá. Entonces, vemos el ángulo también lambda con respecto a la dirección de deslizamiento. Ajá. La dirección de deslizamiento, pues es la que se muestra ahí, es el corte, obviamente un corte de un cilindro o de un círculo transversalmente a un ángulo determinado, nos da una elipse. Entonces, ese plano de deslizamiento está dado por, ya habíamos mencionado, de las direcciones preferenciales en los cristales, pero también está dado por la formación de probables dislocaciones. Ahora, phi es un ángulo de la carga con respecto a al plano, bueno, a la normal, al plano de deslizamiento. O sea, si yo trazo una línea perpendicular al plano de deslizamiento, que es la elipse que está ahí, es el plano de deslizamiento, la normal será indicada en relación con el ángulo phi y la sección transversal es A0. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos para determinar la matriz de transformación de esfuerzos? ¿Se acuerdan o no? Ah, bueno, pues algo semejante ahora que ya conozco que existen planos de deslizamiento, pues ahora puedo aplicar también los conceptos que vi al principio de mecánica de sólidos para establecer las direcciones de los esfuerzos sobre el plano de deslizamiento o sobre la dirección de deslizamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar. Acuérdense que los deslizamientos generan dislocaciones. Ajá. Entonces vamos a continuar viendo dislocaciones independientemente de que abrimos este espacio para la deformación plástica que es producida por los planos de deslizamiento como mecanismos de deformación. Vamos a ver qué sucede en los diferentes materiales, cómo se comportan las dislocaciones, obviamente producidas por deslizamientos. Entonces, los metales, pues, se disuelven, bueno, el movimiento de dislocaciones en los metales llega a ser más fácil, ajá, porque no hay un enlazamiento direccional y hay direcciones de empaquetamiento para que se produzca el deslizamiento. Ajá. Entonces aquí tenemos las dislocaciones y las diferentes clasificaciones de los materiales. Tenemos los núcleos que son positivos o se pueden considerar como iones. Tenemos la nube de electrones que están interactuando entre sí, entre diferentes átomos. Hay una nube de electrones porque pues, los electrones son mucho más pequeños que los núcleos de los átomos. Los núcleos de los átomos que están formados por protones y neutrones. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se está o se puede producir una dislocación como estas. ¿Por qué? Porque yo estoy
aplicando un esfuerzo cortante, tau, en una dirección y tau en otra dirección. Esto puede llevar a generar planos de desplazamiento por los mecanismos de deformación que se están presentando. ¿Ah? Depende mucho de los electrones y de los enlaces. En este caso, antes de continuar con el otro enlace, tenemos un enlace metálico. ¿Ah? Y entonces, en los enlaces metálicos tenemos ese comportamiento. Bueno, para los enlaces covalentes que generalmente se presentan en los materiales que nosotros conocemos como materiales cerámicos, como es el sílice, el diamante, el movimiento es más difícil porque los enlaces, o sea, todos estos son protones, y los enlaces atómicos son más rígidos, por eso aparecen aquí como líneas. Entonces se dificultan los planos de deslizamiento y por lo tanto también se dificultan las dislocaciones. Ajá. Estos tienen direcciones angulares, o sea, los enlaces, a final de cuentas, todos los electrones generan un campo como si ellos estuvieran a 90 grados, ¿sí? En cada uno de las relaciones de enlaces angulares, no así como en los enlaces metálicos. Entonces ahí ven el enlace es perpendicular. Ajá. Entonces eso es lo que provoca que esa dirección angular evite planos preferenciales de deslizamiento, evite dislocaciones y evite, por lo tanto, ya dije, por lo tanto, los mecanismos de deformación. Ajá. Y por lo tanto, la aparición de grietas. Por ejemplo, un diente de un ser humano, pues tiene muchas grietas, a pesar de que es cerámico, tiene muchas grietas, pero esas grietas son muy resistentes porque tiene un comportamiento cerámico el diente. No encuentro el mouse. Ah, ya. Bueno, entonces luego vienen los enlaces iónicos en cerámicos, como el cloruro de sodio, aunque el movimiento es difícil, pues ahí se ven alternados los iones con los cationes y es necesario evitar la alternancia, porque si no, pues el movimiento sería más fácil. Entonces, la aparición de dislocaciones o de movimientos de deformación, pues también es algo difícil. Entonces, vamos a ver la dislocación de borde cuando es positiva y cuando es negativa. La dislocación de borde es positiva cuando hay un plano extra arriba de su plano de deslizamiento. Esa es una condición positiva. La dislocación de borde negativa
pues es que se tenga un plano extra o a la mitad por abajo del plano de deslizamiento. Entonces, es mejor que esté arriba porque así ya no hay una deformación o un mecanismo de formación que produce la plasticidad. Después viene la dislocación de tornillo, que de acuerdo con la regla de la mano derecha, perdón, de la mano izquierda, esta generaría una rampa en dirección de las manecillas del reloj, una rampa espiral. Ajá. El lado negativo es que esa rampa sea de acuerdo a la espiral, o en esa rampa sea de acuerdo a la espiral negativa, porque entonces se puede producir una dislocación muy grande y por lo tanto la aparición de una grieta. Ajá. En este caso, en el lado positivo de la dislocación de tornillo, el vector de Burgers es paralelo a el eje de dislocación y también en el otro caso. Ajá. En ambos casos es paralelo a la dislocación. Nada más que de acuerdo a la regla de la mano derecha, la dislocación o la espiral de la dislocación de tornillo sería más drástica. Bueno, aquí vemos cómo sería la dislocación arriba del plano de deslizamiento y del lado derecho abajo del plano de deslizamiento. Cuando es paralela, pues se da de acuerdo a la regla de la mano izquierda, la espiral se da en sentido de las manecillas del reloj y de acuerdo con la regla de la mano derecha, se daría en sentido contrario. Ajá. La rampa o espiral. ¿Sí está claro o no? Bueno, aquí vemos qué les pasa a las dislocaciones. Cuando las dislocaciones se dan de manera semejante, se produce una repulsión, es decir, que este elemento está en compresión, este elemento está en compresión, pero este está en tensión. Entonces, las dislocaciones tienden a repelerse, pero cuando se tiene la misma condición de carga, una compresión y la otra tensión, pero una es positiva y la otra es negativa, se da una atracción. Entonces se da esta condición de una positiva más una negativa. Entonces, el resultado es la aniquilación de la dislocación y por lo tanto se genera un cristal perfecto o sin defectos. Ajá. Entonces, aquí cuando se da la atracción es cuando una es positiva y la otra es negativa. Y entonces, aquí lo que me dice es que hay una sumatoria de dislocaciones y al sumar las dos dislocaciones, la dislocación desaparece y por lo tanto estoy creando un cristal perfecto. ¿Sí está claro? Defectos de superficie. Vamos a ver los defectos de superficie. Los defectos de superficie pueden ser externos o internos. Ajá. Los efectos de superficie, perdón,
Los defectos de superficie pueden ser externos o internos. Los defectos de superficie externa son que tenemos una superficie libre. Los defectos de superficie internos es que vamos a tener una frontera de grano, ¿no? Por lo tanto, podemos tener una frontera gemela o una frontera doble, ¿sí? O también una falla por apilamiento o una falla por acumulamiento de las fronteras de grano. Ajá. Entonces, si tenemos una falla o sea, todos son los defectos de superficie internos, fronteras de grano, fronteras dobles o gemelas, falla de apilamiento o almacenamiento, dominio o aparición de una pared dominante y una interfase en la frontera de grano. Entonces, todos estos son defectos de superficie, pero se producen internamente. Y los defectos de superficie externos se pueden apreciar a simple vista o con el uso de un microscopio. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, estas tienen la misma fase. Estas tienen diferente fase. Ajá. Puede ser fase alfa, fase beta, fase gamma. Tienen la misma fase. Y los de frontera de interfase, obviamente, tienen diferentes fases austeníticas, por ejemplo, en el acero. Ajá. Bueno, la energía de superficie es anisotrópica. ¿Qué quiere decir que sea anisotrópica? Jóvenes, contéstenme, por favor. Ese era cuando, cuando tienen diferente transmisión de acuerdo de dónde se examine, ¿no? ¿Cuando tienen diferente qué? No me acuerdo bien. ¿Cuál? ¿Qué quiere decir el isotropismo? Cuando un material se dice isotrópico, ¿qué quiere decir? Que tiene diferentes propiedades según sea orientado. ¿Quién? ¿El isotrópico qué características tiene? Pues depende de la estructura, ¿no? Del material. Sí, pero ¿qué características tiene un material isotrópico? Bueno, según yo, todas sus propiedades mecánicas son las mismas en cualquier dirección. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuál será el anisotrópico? Es el que depende, ¿no? O sea, de la dirección. O sea, que la propiedad como que depende de la dirección. Lo contrario al isotrópico, Ajá. porque A o N o AN quiere decir contrario a.
apátrida, por ejemplo, que está en contra de la patria. Ajá. Aquí se le pone la N para no generar un diptongo aisotrópico, podríamos decirle, pero no. Por ejemplo, cuando un fenómeno es atípico, pues es lo contrario de típico. Atípico, ahí no hay diptongo. El diptongo se produce cuando hay dos vocales juntas. Entonces, anisotrópico, ¿qué quiere decir? Es el material el cual varía sus propiedades mecánicas dependiendo de la orientación o bueno, de la dirección. Exacto. O bien que no tiene las mismas propiedades en todas sus direcciones. Ajá. ¿Ya quedó claro? Sí. Sí. Sí, profe. A ver si es cierto. La energía de superficie depende de la orientación, es lo que estamos mencionando. Por ejemplo, o sea, cuando la energía de superficie es anisotrópica, depende de la orientación. Por ejemplo, los índices, de Miller de la superficie libre, pues son diferentes porque dependen de la orientación. Bueno, pues aquí está NA y NB, son diferentes para diferentes superficies. Ajá. Es una red cristalina finita o infinita. Es un cristal finito o infinito. Aquí tenemos un cristal. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que tiene una superficie libre y un defecto en 2D, lo cual pues se reproduce en los granos del material. Aquí vemos que tiene diferentes defectos de superficie. Este cristal o grano tiene defectos de borde, tiene defectos de escalón, tiene defectos de terraza o tiene defecto de un átomo adicional. Ajá. Entonces, aquí utilizamos el microscopio electrónico de transmisión, que tiene alta resolución. Tiene una resolución, por ejemplo, ahí esa foto es una foto a 5 nanómetros, de escala de 5 nanómetros. Ajá, entonces es una micrografía que muestra cristales individuales de cesio, de circonio y de oxígeno. Es un oxilato de cesio-circonio. Este material, pues, es el que se utiliza en los convertidores catalíticos para los automóviles. Los defectos de superficie se representan esquemáticamente y en la figura no se ven los cristales. Ajá. Solamente se ve el arreglo atómico. Chale, ¿dónde está mi mouse? Mi mouse.
profe? Ahí está. Una terraza, una vacante, un átomo adicional, el borde, el escalón transversal o lateral, ¿sí? El escalón más general, que es el step. Step, pues es escalón. Terrace, pues es terraza, queda limpia. King, pues que es una deformación lateral. Ledge, que es un borde. Y tenemos un átomo adicional y una vacante. Entonces aquí está el átomo adicional, aquí está. La terraza aquí está porque hay una formación de escalones. Bueno, de plataformas más bien. El escalón se presenta aquí. Ajá. Entre una capa y otra. Y el borde que sobresale y el átomo adicional. Todos esos son defectos de superficie. ¿Cuál es la superficie interna? Bueno, la superficie interna es la frontera de grano. Vamos a ver qué sucede en la frontera de grano. La frontera de grano es una frontera entre dos regiones de una estructura cristalina idéntica, pero con orientación distinta o diferente. Vamos a verlo esquemáticamente. Esquemáticamente, ahí están dos granos. La frontera de granos, pues es esa S que está, bueno, como una S alargada. Es la frontera entre dos regiones que tienen estructuras cristalinas idénticas, pero su orientación es distinta. Entonces ya esa es un defecto de superficie interna. ¿Sí está claro o no? Bueno, aquí está el grano 1, el grano 2, la frontera de grano. Y esta la vuelvo a repetir porque son fronteras de grano y dislocaciones, o sea, van asociadas las fronteras de grano van muy asociadas a las dislocaciones. Ajá. Entonces, los átomos están enlazados menos regularmente que en la frontera de grano. Por ejemplo, los ángulos de enlazamiento son mayores y consecuentemente hay una energía de frontera granular interfacial similar a la energía de superficie. La magnitud de esta energía es una función del grado de desorientación o de desalineamiento que da grandes ángulos entre las fronteras, como está ahí indicado. Aquí en la parte de arriba lo dice claro, ángulo de desalineamiento bastante grande. Aquí hay otro ángulo de deslizamiento, de desalineamiento más pequeño, pero a final de cuentas son ángulos de desalineación. Entonces, los átomos o las impurezas de átomos que generalmente se segregan a lo largo de estas fronteras debido a un gran estado de energía presente. La energía interfase es más baja o pequeña en materiales
de estructura burda granular y grande que aquella que tiene una estructura granular fina, por lo que hay menos del área total de frontera para formar. ¿Sí está claro o no? Bueno, me imagino que ustedes hicieron una determinación del número de granos. Las fronteras de granos ya mencionamos que son imperfecciones. También que son más susceptibles de sellar, o de unirse, pues, o de juntarse. Y pueden ser, o se revelan, en la imagen del microscopio como líneas oscuras. ¿Sí? Cambia también la orientación de los cristales cuando son atravesados por una frontera. El cambio en la orientación de los cristales pues sobrepasa o atraviesa la frontera. Entonces, de acuerdo con la ASTM, ¿qué significa ASTM? STM. Donde N es el número de grados por pulgada cuadrada a un aumento de 100 poderes o a una magnificación de 100 extensiones, o sea, 100 aumentos o magnificaciones. Entonces, vemos aquí que están los granos y sus fronteras. Otros defectos de sólidos planos o en sólidos planos son, bueno, en el caso de la estructura planar, es la frontera doble o frontera gemela en un plano, que esencialmente se traduce como una reflexión de la posición de los átomos que cruzan el plano gemelo o el plano doble. ¿Sí está claro o no? Ahí hay fallas de apilamiento, no se pueden juntar dos. Ahí prácticamente pues ya está diciendo que va a fallar ese defecto. O sea, ese defecto va a crecer la dislocación, se va a generar una grieta y esa grieta va a seguir creciendo hasta que va a tronar. Bueno, unas notas. Para metales FCC, el error de apilamiento ABC se presenta en la secuencia de empaquetamiento. Bueno, estrategias para el endurecimiento. Ay, no, me faltó una. No, sí. Estrategias para el endurecimiento o reforzamiento para reducir el tamaño de grano. Entonces ya vimos que grano más fino nos conviene a diferente de grano más grueso. Las fronteras de grano son barreras también para las dislocaciones. Aquí está indicada la barrera, el grano A, el grano B formado por átomos con una dislocación
que se va a transferir se va a transmitir o se va a desplazar a la frontera de grano. Y entonces estas fronteras de grano son barreras para que se dé un deslizamiento. Y por lo tanto esas barreras se incrementan la resistencia cuando se incrementa el ángulo de desorientación o de desalineamiento. Entonces, tamaños de grano pequeños pues formarán más barreras para el deslizamiento. Es una regla. Ajá. Los átomos o impurezas distorsionan la red y generan esfuerzos. Los esfuerzos pueden producir un movimiento de dislocación con respecto a una barrera atómica. ¿Ah? Bueno, vamos a ver. Aquí los átomos que son impuros generan esfuerzos. Los esfuerzos pueden producir una barrera para el movimiento de dislocación. Entonces, vean cómo los esfuerzos pueden producir una barrera para la solidificación, para el movimiento de dislocación. ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran los átomos impuros? ¿O a qué se refiere con átomos impuros? Bueno, es que se meta un átomo diferente. Ya, gracias. Esa es la impureza. O sea, un átomo de otro elemento. De otro elemento, por ejemplo, teníamos que los átomos de estructura FCC, que son de níquel, si se les incrusta una impureza, pues puede producirse una barrera para que aparezca la dislocación. Ajá. Y aquí lo vamos a ver. Aquí está, perdón, una impureza sustitucional o átomo, pues sí, intersticial. Entonces, eso va a hacer que se modifique la estructura cristalina y por lo tanto, ya los esfuerzos no produzcan, ya de las dislocaciones no produzcan un deslizamiento en la red y por lo tanto hagan el material más resistente. ¿Sí? Las impurezas generadas o las impurezas locales generadas por el esfuerzo en A y en B se oponen al movimiento de dislocación a la derecha. Lo mismo sucede si hay un átomo sustitucional grande. Entonces, lo genera esfuerzos locales en el punto C y D que se oponen al movimiento de la dislocación. Entonces aquí vemos cómo se está aumentando la resistencia. Fíjense, son estrategias para hacer más resistente el material. Una de ellas es reducir el tamaño de grano. La otra es las soluciones sólidas, colocarles impurezas. Finalmente, el reforzamiento, aumento de resistencia de las aleaciones. Las aleaciones pues representan impurezas que tienden a concentrar esas dislocaciones. ¿Sí? Entonces,
al concentrar esas dislocaciones, reducen la movilidad de la dislocación y el incremento y por lo tanto el incremento de resistencia. Ajá. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, entonces aquí ven cómo se reduce la movilidad de la dislocación. Perdón, y por lo tanto, voy a tomar tantita agua porque ya llevo 8 y casi 3 horas hablando. No, permítanme tantito. Juguito de manzana. Bueno, entonces vean ahí el inciso A es una impureza, ¿sí? Que tiende a impedir el movimiento de las dislocaciones, al igual que el inciso B, que son pequeñas impurezas que tienden a concentrar las dislocaciones ahí, y al concentrarlas no permiten el movimiento de las dislocaciones. Ajá. Entonces, aquí estamos haciendo que el material sea más resistente. Entonces se crean aleaciones, como las superaleaciones de base níquel, ¿sí? En donde grandes impurezas concentran esas dislocaciones en solo un lado de la densidad. Por ejemplo, aquí la dislocación, hay 2 átomos más grandes y los demás átomos de la red son átomos más pequeños. Y entonces ahí lo que se está logrando, a pesar de que hay un plano faltante, que estaría aquí el plano faltante, están conteniendo esa dislocación o están frenando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que al detener el movimiento de las dislocaciones, entonces lo que sucede es que el material se vuelve más resistente, o sea que tiene un esfuerzo de resistencia mayor. Sigma es el esfuerzo, sigma aumenta, por lo tanto las dislocaciones se impiden. ¿Sí está claro? ¿Preguntas, dudas? Ok, entonces ahora vamos a ver otro tema. La examinación microscópica. O sea, ustedes deben de, como ingenieros aeronáuticos, deben de realizar una examinación microscópica. No tanto también para estudiar los accidentes, pero también para saber si están tratando con una superaleación, con una aleación, o qué le pasa al aluminio cuando se inspecciona una aeronave que tiene muchas horas de vuelo.
Entonces viene la examinación microscópica, o en caso de el accidente, saber o entender qué le pasó a la estructura o al material que forma la estructura. Porque aquí estamos hablando de estructura atómica, pero también a nivel macro de la forma de la estructura, o sea, del elemento estructural o miembro estructural. Entonces, la examinación microscópica nos va a permitir observar los granos, o sea, las cristalitas en los granos, así como la frontera de los granos, porque hay una variación importante o considerable en el tamaño, que puede ser bastante larga o bastante grande, perdón. Por ejemplo, un cristal, un monocristal grande de cuarzo o diamante o de sílice. Un elemento estructural de aluminio que sufrió un accidente o un daño, en donde se puede ver que existen granos individuales. Las cristalitas o granos pueden ser bastante pequeños, de milímetros o menos, y son necesarias para observar con el microscopio. ¿Sí? En cualquier momento, cada átomo en un cristal, lo que he mencionado siempre, está vibrando en su posición de la red dentro de la estructura cristalina. Las amplitudes y frecuencias de estas vibraciones pueden variar entre los átomos y pueden ser consideradas como imperfecciones o defectos. Acuérdense que esas vibraciones se pueden producir por temperatura o por el golpe o por la fatiga. Bueno, pues aquí abajo lo dice. Las vibraciones cambian con la temperatura y la influencia de muchas propiedades del cristal, tales, atención aquí, porque aquí viene algo muy importante. El cambio de vibraciones con la temperatura y su influencia en muchas propiedades, obviamente, propiedades del material que tienen que ver con el cristal, tal como el punto de fluencia o el punto de fundición, el famoso melting point, el punto en donde el material empieza a fluir y pasar del estado sólido al estado líquido. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver en el famoso CRIP o termofluencia, como se conoce coloquialmente, CRIP. Pero técnicamente es una variación de temperatura de transición, un fenómeno que se conoce como termofluencia. O sea, el material empieza a fluir. Una examinación microscópica, en general, podemos observar que los granos de muchos cristales tienen diámetros del orden de micrones, de 10 a la menos 6 metros. Algo que podemos ver es que la microestructura, tiene características estructurales, valga la redundancia, sujetas a la observación bajo un microscopio. Y la microscopía
consiste en el uso del microscopio en el estudio de la estructura cristalina o del cristal. La fotomicrografía, pues es una fotografía tomada por un microscopio. Entonces, aquí vemos el microscopio óptico como el que tiene en la escuela. ¿Sí lo llegaron a ver ustedes? Sí. No. Sí, El que está ahí en el laboratorio de metalurgia, donde está mi cuate Sauce. Sí, ahí mero. ¿Sí conocen a Sauce? ¿Cómo no? Ah, bueno, pues es amigo cercano próximo. Todos los días me escribe una nota de amor. Bueno, en el sentido de aprecio, pues no vayan a pensar otra cosa. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el microscopio óptico. Después viene el microscopio electrónico o microscopio de electrón o de electrones. Está bastante interesante. Efecto túnel. Y luego viene el microscopio electrónico de barrido. ¿Sí? Ese se parece muchísimo, muchísimo al que se tiene ahí en la Esiquia, en el laboratorio donde está ubicado el microscopio electrónico de barrido. Ajá. O el SPM. Entonces, vemos la microscopía óptica, que es útil hasta los 2000 aumentos de magnificación. Pero, pues, la superficie o las características de la superficie, pues, es que se tienen que pulir para evitar que no se refleje la imagen. Ajá. Para remover superficies como las que están ahí, y entonces se distorsione la imagen. En el caso de la superficie aislada, el etching cambia pues la reflectancia y por lo tanto también la orientación del cristal. Entonces ahí se ven los planos cristalográficos que deben de estar pulidos y entonces logramos fotografías o micrografías de, por ejemplo, el bronce, que es el cobre zinc. Es una aleación de cobre zinc. Entonces ahí se ve la estructura cristalina solamente hasta 2000 aumentos de magnificación. Después, con la microscopía, ya la habíamos visto, esta, podemos ver la estructura de granos por la microscopía óptica. ¿Sí? Y también la microscopía óptica nos permite, mediante la utilización de luz polarizada, nos permite tener un alcance metalográfico para incrementar el contraste. También se utiliza para muestras transparentes, tales como los polímeros. La resolución óptica puede tener un alcance de 10 a la menos 7 metros o 0.1 micras hasta al menos 100 nanómetros. Para altas resoluciones, pues se necesita una mayor frecuencia, los rayos X. El problema de los rayos X es que se dificulta el enfoque, aunque ahora ya hay resonancia magnética, ¿no?
Los electrones, pues los microscopios que trabajan utilizando electrones, pues tienen una capacidad de longitud de onda de 3 picómetros, imagínense 3 picómetros o 3 por 10 a la menos ¿qué? Jóvenes, un picómetro, ¿a qué es igual? Era a la menos 12, ¿no? A la menos 12, muy bien. Tienen una magnificación de 1.000.000 de aumentos. La resolución atómica es posible, quiere decir que yo puedo ver un átomo por átomo. Imagínense, algo que jamás hubieran imaginado hace 100 años, que podían, sobre todo Ernest Rutherford y Bohr, que planteaban los modelos del átomo. Entonces, por comportamiento macro de los átomos, pudieron saber cómo era el átomo de manera lo más aproximadamente posible, porque no se tenían microscopios con alta resolución como los microscopios electrónicos. Se llaman microscopios electrónicos o microscopía electrónica porque utiliza electrones. Las de los electrones se enfoca utilizando unos campos magnéticos o lo que se puede conocer como lentes magnéticos que orientan el electrón o el haz de electrones. ¿Ah? Bueno, aquí vemos fotografías a nivel atómico con la microscopía del efecto túnel, el STM. Los tenemos monóxido de carbón arreglado sobre una superficie de platino en una dirección 1, 1, 1. Ajá. Luego tenemos un modelo abajo de un intercambio de partículas en un condensador o en un transistor que está dopado. Ahora los chinos pues ya han arreglado los átomos los átomos en una superficie de cobre, átomos de hierro en una superficie de cobre, en una dirección 1, 1, 1 de superficie, y son los famosos caracteres kanji del idioma chino o japonés que representan la palabra átomo. Ajá. Entonces, esto, si Demócrito viniera y lo viera, se volvería loco. Diría, no, siempre tuve razón, hace más de 2000 años y no tenía microscopio electrónico de barrido. Bueno, pues vamos a ver técnicas microscópicas, pero estas técnicas microscópicas van a tener microscopios ligeros, el uso de lentes que magnifican las... Todo esto es para fractura, ¿eh? Todo esto se utiliza en fractografía, para ver cómo se fracturó el material, para ver las dislocaciones, para ver el comportamiento, tal como lo hicieron en el accidente del DC-10. ¿Sí? Ya habíamos dicho que es la magnificación límite de 2000 aumentos. Aquí está el microscopio electrónico de barrido, pero hay 4 tipos: el de transmisión electrónica, el de barrido electrónico, el de resonancia electrónico, el de barrido termoelectrónico. Ajá.
Entonces, viene otra tarea. Sí, la tarea es, aunque yo los voy a presentar el jueves, porque mañana no hay labores, van a hacer ustedes una descripción máximo de una cuartilla, ¿sí?, del microscopio electrónico de transmisión, del microscopio electrónico de barrido, del microscopio electrónico de resonancia, del microscopio electrónico de barrido térmico. Ajá. Esa es su tarea. Y nos vemos el jueves. Que tengan buen día y cuídense mucho. Nos vemos el día jueves por Sí, profe, el igualmente. canal. Va que va, profe. Disfruten Hasta luego, su profe. Mucho, profe. puente. Hasta luego. Hasta luego.